Una pregunta. ¿Cuál piensas que es la relación entre la resurrección y el rapto? Hay una relación. ¿Cuál es? De que sí hay, sí hay. ¿Cuál es? Es lo que me gustaría escuchar, si la han identificado. El rapto y la resurrección. Sí. ¿Cuál es la relación? El rapto es pues para lo que estamos vivos, según, ¿no? Ya. Se puede entender así porque es el rapto, ¿no? Pero, y la resurrección es para los que están muertos. No hay, pues, Alicia me ha pedido al restaurante y yo decidí. Pastor, A ver, sí. es lo que he entendido. No. A ver, Henry. ¿Cuál es la relación, dice, entre el rapto y la resurrección, no? Bueno, según lo que he entendido, te estaba explicando, a ver, para ser raptados tenemos que resucitar primero, ¿no? En cuerpos glorificados. Y ya lo mencionaron, ¿no? La primera resurrección fue del Señor Jesús y la Muy segunda es bien. la que hemos creído en Cristo, los que murieron en Hermanos, Cristo. muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que explicar en la iglesia. El rapto es, ay, me lleva, pero ¿y qué es con la resurrección? ¿Por qué? Porque la resurrección, hay un micrófono que está prendido. Ya lo apagué. Pastor, O sea, es importante. Sí, dime, Henry. ¿Quién habló? César, Ah, ya, César. hay un tema, pastor, ahí sobre el tema de lo que estamos hablando ahorita en dos, digamos, se puede llamar dos símbolos, ¿no? Dos palabras. La resurrección es de los que han muerto en Cristo, o sea, de los que han muerto en Cristo. Tanto así el arrebatamiento o sea, junto con los que están vivos, tanto a la venida del Señor, o sea, vemos la esperanza, es una esperanza algo inminente, ¿no? Porque en realidad, o sea, lo que habla en Tesalonicenses 4, 16 y 17, habla aquí, espera un momento, habla un tema de primera de Tesalonicenses, por favor, disculpen un momento, el 4, acá está, dice 16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y acá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí me explica un tema, ¿no? Que Jesús enseñó que Él regresaría a la tierra. Cuidadosamente nos advirtió, ¿no? Tanto a sus discípulos, y nos está diciendo a nosotros constantemente para prepararnos para este tiempo. Sí, muy bien. Ese es el punto, es de que Jesús va a venir por segunda vez, va a venir. Ese es un acontecimiento escatológico, sí. En eso estamos de acuerdo. Muy bien. Para los adventistas, Jesús ya vino. ¿Sabían? ¿Sabían Su eso? primera venida, su primera No, no, venida. no, no No. sabía. Para los adventistas ya vino. Ellos sostienen que ya Cristo vino por Ya segunda vez, vinieron. pastor. Ya. Eso es lo que ustedes tienen que. Ahora, ustedes dicen, sí, pero bueno, no voy a enseñar en la iglesia, pero usted, cuando alguien le pregunte y venga de un adventista y le diga, sí, usted, sí, no importa, somos primos hermanos. Con respecto a la fe, hay un error, porque ellos piensan que Jesús ya vino, ¿sí? Y Pero vino solo, qué escúchame un raro. ratito, para explicar la doctrina. Vino y solamente por los adventistas verdaderos, no ha venido por todos. Entonces vino por la iglesia, según ellos, la iglesia verdadera. Ahora, para ellos, el todo ojo lo verá, no le importa. Ellos, todos los pasajes que no les interesa los sacan. Así hacen algunos evangélicos. Lo que no les interesa lo sacan. Es como armar un motor. ¿Alguien tiene idea de un motor, no? Motor de carro. Un mecánico, cuando termina,
todas las piezas que sacó, las armas, no le sobra ni una pieza. Pero a alguien que no sabe, le sobra piezas. Entonces, cuando va a prender el motor, brum, lo revienta porque una pieza no estaba ajustada con la tuerca, etcétera, etcétera. Algo así funciona el tema de interpretación. Ellos, estos pasajes, no me interesan, lo sacan. No, porque eso es todo, toda la Biblia tiene una unidad. ¿Cuál es el problema del dispensacionalismo? Que hay dispensaciones. La dispensación de la inocencia, otro día vamos a tratar, pero también la dispensación se acaba de la gracia cuando viene Jesús por segunda vez y empieza otra dispensación y el milenio es otra dispensación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza una nueva dispensación empieza en cero. Dios no es el mismo que viene, las profecías se cumplieron, ahí se acabó. Ese es un error, ese es un error, ese es un error. No, la Biblia habíamos aprendido, cuando habíamos aprendido sobre la inerrancia de las escrituras, tiene una unidad. Los 66 libros de la Biblia tienen una unidad. ¿Quién es la unidad? ¿Cuál es el hilo conductor de toda la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿quién es el hilo conductor? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, tema Cristo. central. Cristo. Jesucristo. Y por efecto, la salvación que da Cristo. Entonces, Génesis, la historia acaba en Apocalipsis, no se desconecta. El dispensacionalismo trata por dispensaciones. Acaba una profecía, se cumple la profecía, se acabó. Ahora empieza con otra dispensación. ¿Me dejo entender? Mientras que la Biblia no diga que algo que ha mandado el Señor ya cesó, nosotros no podemos cesar. ¿Sí? El Señor dio la ley y sus mandatos. ¿Sabemos? Sí. ¿Dónde lo estableció? En el monte Sinaí, ¿no? Ahora, hay mandatos que ya no se dan porque el sacrificio se acabó. Ah, muy bien, se acabó el pacto de la ley. Yo no tengo que obedecer leyes. Error. Error. No, es que yo estoy bajo la gracia, no tengo que obedecer. No, error. Si la Biblia no dice que ya cesó, sigue vigente. ¿Qué pasa a los dispensacionalistas? Dicen, no, ya se cortó, hasta acá no va a ser así y acá es otro. Entonces se oye bonito, ¿no? Ah, ahora estamos bajo la gracia, sí, muy bien. Entonces, ¿y qué? ¿Y no tienes que guardar los mandamientos? Jesús le dijo, ustedes son mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, si guardan ¿qué cosa? Mis mandatos. Los mandatos de Jesús. Muy bien. Y los mandamientos de Jesús, cuando él habla de la muerte, de matar, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, no está cambiando la ley. Lo que está haciendo es explicarla cuáles son las connotaciones. El que le dice tonto, estúpido a otra persona, ya estás pecando, estás matándolo. ¿Sí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, si miras a una mujer y la codicias, estás cometiendo adulterio. No ha cambiado la ley, sino que la gracia lo que hace es ver la altura, o sea, la gracia es más alta que la misma ley, es perfecta. Pues. Entonces nosotros guardamos las leyes, sí, guardamos las leyes, pero, por ejemplo, guardar el sábado, ¿no? Nosotros no guardamos el sábado, pero sí tenemos un día de reposo, que es el día domingo, ¿no? El gran día del Señor. Es el día que se reunía la iglesia. Abajo. El día domingo, hermanos, no es día para hacer tareas del seminario, por más espiritual que parezca. Domingo, a la hora es para servir al Señor en la iglesia. No es para hacer tareas. Puede usted hacer las tareas en los horarios que no interfieren en servicio en la iglesia. Porque nosotros nos estamos preparando en el seminario para servir ¿a quién? A la iglesia. ¿Ya? Eso es ética y moralmente es importante considerarlo. ¿Ya? Entonces, no, yo no fui a la iglesia, no, ¿por qué? Porque tengo tareas. Me han dejado del milenio, yo no entiendo el rapto y la resurrección. Me voy a quedar en la casa a hacer la tarea, por eso no fui a servir al Señor o fui a la iglesia. ¿Ya?
No es un pretexto, eso es un tema ya ético, ¿sí? Muy bien. No, que, no quieren ir Entonces, a la ahora iglesia sí. por hacer la tarea. ¿Ah? ¿Cómo? Qué bueno, por hacer la tarea no van a la iglesia, ¿no? No, yo he escuchado, he tenido compañeros. Yo he tenido compañeros que, oye, yo llegaba el lunes y preocupado, oye, no he podido avanzar esto. ¿Qué? ¿Y tú has terminado así? ¿Y cuándo lo has hecho? ¿El domingo? ¿Qué? ¿En dónde lo has hecho? No he ido a la iglesia, porque si voy a la iglesia no puedo hacer la tarea. Yo me quedo así, ¿no? Pero se supone que nos estamos preparando para servir a la iglesia, ¿no? Entonces son criterios de formación, ¿no? Te haces teólogo, puede ser mejor o el más competitivo, las mejores notas, pero no está sirviendo, pues, que es la esencia, pues, ¿no? Del discípulo, el servicio. Me preparo para eso, ¿no? Muy bien, aparte de eso, avancemos un poco, por favor, présteme atención. Voy a pasar esta diapositiva. Avanzamos hasta lo que podamos, porque acá hay bastante que hablar, ¿sí? Ya. Muy bien, acá tenemos un cuadrito. En este cuadrito es un cuadro dispensacionalista, ¿no? Pretribulacionista también, ¿no? Entonces, acá, acá tenemos la primera resurrección, ¿no? Acá ellos, ojo, no es la postura, estoy presentando una postura premilenial dispensacionalista. Entonces, ellos consideran que la primera resurrección, ¿no? Es de los justos, pero hay una segunda resurrección de los injustos. No entienden que la primera resurrección es Jesucristo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Por favor, quiero que entiendan esa parte. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Separan. Primera resurrección, los justos. Segunda resurrección, los injustos. Muy bien. Y la Biblia dice que Jesús es el primero de la resurrección, es la primera resurrección. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la primera resurrección? Se ve, ¿no? El cursor de mi mouse, se ve, ¿no? Sí, pastor. Sí, pastor, correcto. Marco, ya. Entonces, en la primera resurrección hay tres eventos, estos tres círculos. La primera resurrección se inició con la de Cristo. Mira, la segunda venida empieza el milenio, la mañana de la primera resurrección. Y la tarde de la primera resurrección comienza. Acá está. Entonces, ¿qué pasa en esta primera? Algunos resucitan después del Salvador. Los que tienen espíritus celestiales obedecen la ley de Cristo. Es primera. Después hay una segunda parte, ¿no? Personas buenas que no obedecen la ley de Cristo. Esos son sus esquemas, ¿no? Por eso lo he puesto acá para poderlo comprender, ¿no? Y inicuos los que rechazan a Cristo, ¿no? ¿Ellos cuándo va a ser? Acá, ¿no? En la segunda resurrección, donde van los injustos. Entonces, ¿cuándo es este espacio que está acá? Es el milenio, ¿no? Con esto empieza, necesitan los justos. Y terminando el milenio, para ellos sí existe el milenio, ¿no? Entonces ahí viene los incrédulos, los inicuos, los que rechazaron a Cristo, los que niegan a Cristo después de recibir su testimonio. Ellos son los que van a resucitar acá, ¿no? A la hora que acaba el milenio. Y ahí con ese acto de la resurrección de los injustos para condenación, acaba todo el acontecimiento de la resurrección. Entonces, ellos ven de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a observar acá, he puesto un cuadrito, espero que puedan verlo. Se puede ver, ¿no? Entonces, el rapto de la iglesia o arrebatamiento, ¿no? Tiene relación con la segunda venida de Cristo, ¿no? El rapto de la iglesia, según, ¿no? Acá vamos a ver un ratito. Pregunta, ¿son el rapto y la segunda venida son dos actos separados? ¿Qué dice la Biblia? Dice que es el mismo acto. Ahora vamos a ver, sí, ya, vamos a ver acá. Es el mismo evento. Lo que quiero poner esto en otro lado porque no, ya ahí está.
Entonces, el rapto de la iglesia, esta columna de acá, lo vamos a comparar con la segunda venida de Mateo 24. Antes se estaba citando Mateo 24. Para poder nosotros ver, tenemos que ver cuáles son los acontecimientos. A ver, por favor, ayúdenme con Tesalonicenses 4 y 5, ¿ya? Y Mateo 24. Alguien debe tener Tesalonicenses 4 y 5 y otro que tenga 24. Mateo 24. Por Yo favor, tengo ahí. Tesalonicenses 4 y 5, pastor. Ya, ya. Tú, William, tú vas a leer los textos de uno por uno. Yo te voy a decir cuándo, ¿ya? Ya. ¿Quién va a leer Mateo Tesalonicenses 24? 4 y 5. Ya. ¿Quién va a leer Mateo 24? Mateo 24, pastor. Ya, Henry. Listo. Estamos ahí. Entonces, ¿qué dice Mateo 4:15? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. 4:15 dice. No. A ver. Ahorita es 1 Tesalonicenses 4:15. El que lee, creo que es William, ¿no? Primera Tesalonicenses 4 y 5. Ya. No, 4:15. 4:15. 4:15. Mira. ¿Qué dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya, hasta ahí nomás, hasta la venida del Señor. Ese texto en griego es parusía. En 1 Tesalonicenses está. Ahora, Mateo 24, ¿qué dice Henry? 27. 24:27. 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya, muy bien. Esa venida, ese texto que dice venida, usa el término parusía. Ambos hablan de qué? De la venida. Muy bien. 16. Acá yo voy a simplemente vayan ojeando, ¿ya? Porque si no, así nos vamos a demorar hasta mañana. En el versículo 16 dice que viene del cielo. En Tesalonicenses. En Mateo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Versículo 16. Cristo mismo descenderá. Dice 24, viniendo. En las nubes, sobre las nubes del cielo. Con voz de arcángel, habla de sus ángeles. ¿Ah? Con voz de mando, con poder y gran gloria. Esos son los comparativos. Con trompeta de Dios, con gran voz de trompeta. Versículo 17. Por favor, léelo, William. 17. ¿Qué dice 17? 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ese versículo empieza con seremos arrebatados. Henry, 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya, muy bien. Entonces, los ángeles, ¿no? Interesante, ¿no? Seremos arrebatados, juntarán a sus escogidos. Están hablando de los mismos, ¿ah? ¿En dónde? En las nubes para recibir al Señor. En Mateo dice sobre las nubes. En el 5:1, a ver, 5:1, William, 5:1. 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ya, muy bien. Henry, 36. 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los Ya, ángeles de los cielos, sino ya. solo mi Padre. Muy bien. Entonces, es lo mismo que están hablando. Tiempos y ocasiones, nadie sabe del día y la hora. En el 2 dice, vendrá así como ladrón en la noche. En Mateo dice, habrá de venir como ladrón.
está hablando de lo mismo. Cinco tres, lee William. 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los Muy bien. dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Henry, 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será El diluvio, también ¿no? la venida del Hijo del Hombre. Ajá. Está hablando de lo mismo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los llevó a todos. 5:6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la recomendación en 1 Tesalonicenses? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la recomendación en Mateo 24 de parte de Jesús? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor Jesús. Entonces, lo que está diciendo Jesús en Mateo 24 es lo mismo que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5. Y es el mismo acontecimiento, la segunda venida de Cristo, y acá está hablando del rapto. Entonces, la segunda venida y el rapto es lo mismo, es el mismo acontecimiento. Esos son los acontecimientos que van a pasar, es en una sola cosa, no son dos diferentes. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió? Es un mismo evento. ¿Preguntas? Clarito, pastor, no hay que preguntar. Claro que el agua, pastor, claro que el agua. Gracias. Muy bien. Listo, vamos avanzando para poder ir abarcando todo. Entonces, ¿qué cosas en la Biblia? Todos estos acontecimientos, la esperanza de la resurrección y la transformación, son las dos cosas importantes. En el acontecimiento final, la escatología, ¿por qué queremos saber sobre esos acontecimientos? Porque es la esperanza. Y la resurrección es la esperanza y la transformación. Hermanos, ¿nosotros qué esperamos? ¿Cuál es el punto? Cuando se consume todo, cuando se consume el reino, ¿cuál es nuestra esperanza? Ese ya estamos en el reino, pero todavía no, falta la consumación. Se ha inaugurado, falta la consumación. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué nos ha dado su Espíritu Santo? Para mantenernos en esperanza, porque va a haber ¿qué cosa? Resurrección. Y si estamos vivos, va a haber transformación. Entonces, el rapto, ¿qué cosa es? Es la esperanza de la resurrección para todos los creyentes que han muerto y la transformación para los creyentes que aún están vivos en un cuerpo glorificado al regreso de Jesús, segunda venida. Mientras que la resurrección de los creyentes es una doctrina establecida desde hace mucho tiempo en la fe cristiana y está firmemente arraigada en las Escrituras, la terminología específica de un rapto entró en lenguaje popular en el siglo, ¿en qué siglo? 19. El tema del rapto es una palabra que ha entrado ahí, pero la segunda venida es el rapto. Lo que se quiere decir acá es el mismo, pero quieren decir que es otra cosa. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XIX, con el surgimiento del premilenialismo y la teología dispensacional. Ahí Muy entra bien. Gladstone McDonald, ¿no, pastor? Ahora vamos a ver un poquito. ¿ya? Ahora vamos a ver. Pastor. Entonces, ahora vamos. ¿Puede regresar, por favor, un ratito, por favor? Un ratito. Ya. Un ratito, por favor. Carlitos, ¿estás grabando, no? Sí, se está grabando. Ya. Gracias, pastor. Sí, se está grabando, ¿ah? Sí se está grabando. Ya, gracias. Ahora, muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto del rapto? El rapto se refiere al acontecimiento escatológico de creyentes muertos y vivos. Ojo a este dato. El concepto de rapto, que es un concepto que no aparece en la Biblia, sino después ahora voy a explicar, ¿ya? Que juntos serán arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire. Ese es el rapto. Ahora, el término rapto proviene del uso que hace la Vulgata latina de la palabra rapio,
que significa apoderarse, arrebatar. Y esta palabra es un equivalente al significado de la palabra griega harpazo. ¿Cuál es el término griego? Ahí es harpazo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:17, que se traduce como arrebatado. Entonces la Vulgata Latina lo tradujo como rapto. Es un concepto ahí, ¿sí? Ahora, en esta parte yo quiero que vean algo acá. Un ratito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a poner una película, pastor? No. Un ratito. Es para ver un concepto acá que tengo. Ya. Acá tengo el texto de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16, ¿no? Acá está, ¿no? Todo el término con voz de arcángel, ¿no? Para que lo vayan viendo. Ustedes pueden encontrar esto en internet, en Biblia Paralela, les he enseñado. Acuérdense, la metodología nos ayuda a poder ver qué palabra han puesto para ver qué están diciendo. Entonces, la primera dice, descenderá del cielo, ¿no? Y los muertos en Cristo, acá está, los muertos en Cristo, ¿no? Cristo, anastesontomai, ¿ya? Y la palabra anastesontai, acá está. No es rapto, ¿sí? Es subir, ¿no? Es subir, como Mira, levantarlos. subir. Ahora, mire, acá usted da clic y va a ir a la palabra anistemi, es la palabra, ¿no? Anistemi es levantándose, Levantarlos, levantado, pues claro. levanta, para levantar, aumentando, ¿sí? Es parte del discurso, acá está, todas las connotaciones que tiene, ¿no? Entonces, levantándose indica resurrección, anastesis, anistemi, pero no es anastesis, anistemi. Entonces, van a resucitar, van a ser levantados. ¿Se entiende? Muy bien. Regresamos. Subirán, resucitarán, ¿no? Primera, protón, porque Cristo y ese protón habla de primera. Primero, los muertos en Cristo Primeros. resucitarán. Esa es la idea del texto, ¿sí? Por eso el griego ayuda bastante, ¿no? Entonces estoy tratando de darles un poco la metodología para que ustedes vayan descubriendo ustedes mismos. No simplemente se dejen guiar todo lo que le dicen, investiguen ahí y asesórense bien también, ¿no? Ahora, y el restante, ¿no? Perileipomenol, pomenoi, ¿no? El restante. ¿Quiénes son los restantes? Juntos con ellos, Los ¿no? demás. Claro, los que estemos vivos, ¿no? Los que estemos vivos. Los demás seremos. Ellos, acá dice ellos, autois, ¿no? Ellos es un pronombre, será arrebatado. Este es harpegesomata. Este es el término que está acá, harpazo, ¿sí? En antes lo he puesto en la diapositiva, ¿sí? Harpazo. Harpazo, ¿qué significa? Arrebatado, arrebata, arrebatarle para aprovechar, alcanzar, arrebatar, ¿sí? Ese es el significado. Ahora, en el contexto, cada palabra va a tener un significado, y en este caso sí. Entonces, la Vulgata Latina lo que hizo es traducir este término, harpazo, ¿no? Y lo tradujo como, ahorita vamos a rezar, ahí estamos bien, voy a dejar de compartir acá, me voy al otro, Pasó, dice que está acá, muy bien, a partir del siglo XIX, pastor, se utiliza esa palabra rapto, ¿no? ya, porque se traduce de la Vulgata Latina, ahí está. Entonces, el rapto proviene de la palabra Vulgata Latina del rapio, ¿no? Que significa poder, que es lo mismo, es el mismo equivalente, ¿ya? Entonces, el significado es harpazo de
Primera Tesalonicenses 4:17. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Se vio un poquito cómo podemos investigar un poco acerca de la palabra? ¿Ya? Bueno, ahora, el rapto o arrebatamiento, la base bíblica está en 1 Tesalonicenses 4:17 que hemos leído y en 1 Corintios 15:52. Por favor, ¿quién puede leer 1 Corintios 15:52? Primera de Corintios 15:52. Sí, por En, favor. en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien. Entonces, el mismo acontecimiento que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, coincide con Mateo 24, lo hemos demostrado, pero también la explicación la hace en 1 Corintios 15:52, donde dice que vamos a ser resucitados, en alguno va a haber resurrección, ojo, resurrección y transformación. El rapto es un acontecimiento de resurrección y transformación. Muy bien. Entonces, son textos de la esperanza de los creyentes de una futura resurrección de sus cuerpos. Esta resurrección ocurrirá ¿cuándo? Es algo escatológico, últimos días o cerca del tiempo en que Jesús regrese a la tierra. Ahora, de este rapto hay dos interpretaciones, dos tipos, y las vamos a clasificar. Primero, el primer tipo abarca tres, que es pretribulación, medio tribulación y pre-ira del rapto, ¿no? Que es pretribulación. Pero hay otros que lo interpretan como una pre-ira del rapto. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ven como un retorno separado o secreto de Cristo para la iglesia que ocurre mucho tiempo antes de que regrese a la tierra de manera pública. Eso es lo que están explicando. Estos tres grupos explican de un retorno separado, pero ese retorno separado es secreto. Y cuando hablan de secreto, ahí está el problema, ¿no? Entonces, solamente los iluminados entendemos esto, ¿no? Todos los reformadores entendieron que no había un rapto, todo ojo lo verá, como dice la Biblia. Pero para ellos, en el siglo XIX, ahora es secreto para los que se lo ha revelado a ellos, ¿no? Una interpretación. Ahora, el otro grupo, esta es la primera interpretación, el otro grupo son los post-tribulación. Post-tribulación, ¿no? ¿Qué significa? Post es posterior, pues, ¿no? Después de la tribulación. Y acá ve que el rapto ocurre de manera simultánea con el regreso de Cristo al final de la tribulación. Así de simple. Así de simple. Ahora, como ustedes verán, no solamente hay una forma de pensar los que quieren antes de la tribulación. Ahora vamos a explicar por qué quieren la tribulación. Entonces, pero son tres formas de explicar. Complejo, difícil. Pero la post-tribulación, una sola, simple, sencilla, como los reformadores lo concibieron, lo entendieron, como lo leemos en la Biblia. Muy bien. Entonces, ahora, estos dos formas, ya lo hemos separado, vamos a verlo un poquito más a detalle de cada uno, brevemente. 4 puntos de vista principales del tema del rapto que tiene que ver con la tribulación. Entonces, el rapto pretribulacional, ¿no? El rapto, o sea, ese arrebatamiento de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes, ¿no? Antes de la tribulación. Este punto de vista afirma que el rapto ocurrirá cuando Jesús venga en secreto. Este es el problema, para reunir a la iglesia antes de la gran tribulación de 7 años. Ellos ya le han dicho que son 7 años, ¿no? Y que precede al regreso de Cristo a la tierra. El medio tribulacional es el que viene a 3 años y medio. Sí saben, ¿no? Ya han leído, por eso yo quería que ustedes lean un poco para no estar explicando detalles, porque es simple.
3 Y esto años es y medio y similar un poco más. sí, esto es 3 similar a años. la visión pretribulacional. Es similar, excepto que localiza el rapto, ¿no? Después de los primeros 3 años y medio. Y ese es el momento en que el anticristo asume el poder, Ujú. ¿no? Muy bien. Ahora, el otro es el rapto de la preira. ¿Cómo es eso? Esta posición argumenta que el rapto ocurrirá hacia el final de la tribulación, ¿no? El rapto al final de la tribulación, ¿no? Antes de que la ira de Dios se derrame con juicios de las copas, antes del regreso de Cristo. Entonces acá, esa forma de ver habla de la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser como un castigo para la iglesia, para purificarla. Y ahí hay un error, porque la ira de Dios, ahora vamos a explicar, no es para la iglesia. Mm. Y este Ujú. pensamiento está, pero bueno, ya ustedes mismos se están dando cuenta. Y el último, la cuarta posición es la post-tribulación. Post-tribulación. No es pros, es post-tribulación. Esta visión dice que el rapto ocurre al mismo tiempo que el regreso de Cristo al final de la tribulación. Un solo acto al final. Todo, simple. ¿Sí? ¿Se captó la idea? Ahora, vamos a ver un poco el tema de la escatología premilenial, rápidamente, ¿sí? Entonces, el rapto y el regreso de Cristo son eventos escatológicos separados y distintos. Primer elemento de la escatología premilenial, ¿no? Son separados y distintos. El énfasis, acá estamos profundizando para poder analizar el énfasis en una lectura literal de la profecía bíblica. O sea, ellos leen la profecía, no consideran que hay símbolos. No dicen, ¿no? Milenio, milenio. Milenio, ¿qué significa? 1000 años. No es una figura, es literal. ¿Me dejo entender? Todo es Entonces, literal. sí, su enfoque es literal, ¿no? Su enfoque es literal. No entienden que hay simbolismo, que hay alguna figura literaria que hay que saber qué significa para entender lo literal, ¿no? Y esos son los principios hermenéuticos, ¿no? No entienden eso, no, es literal, dice. Entonces, otro, tienen una creencia en un futuro para la nación de Israel. Y por eso que ellos entienden Israel y la iglesia dos cosas diferentes. Un futuro periodo de tribulación antes del regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Esto es el encaje del milenio, ¿no? O sea, después de la tribulación, el regreso de Cristo para establecer el milenio, ¿no? Ahora, después de ese milenio va a haber un juicio final posterior. Ahora, ¿qué hace el premilenial? Busca integrar y armonizar toda la profecía bíblica en un esquema integral de los libros de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, ¿no? Todo trata de sacar de ahí. Y estos conceptos dio origen a los conceptos del rapto, el premilenialismo, un retorno de 2 etapas de Cristo, o sea, una en secreto, ¿no? Y otra ya total, ¿no? Visible. La primera en secreto solamente lo ven los que lo reciben. Todo ojo no lo va a ver. En la segunda sí. Y acá hay una separación estricta entre Israel y la iglesia. Ese es el concepto premilenial. Ahora, acá tenemos que distinguir que hay una escuela teológica de pensamiento dispensacionalista. O sea, los premilenialistas, no todos son dispensacionalistas, pero sí todos los dispensacionalistas son premilenialistas. Eso tenemos que tener en mente. Ahora, ¿qué dice esta escuela teológica con este pensamiento? ¿Alguien se acuerda en qué siglo aparece el dispensacionalismo? Antes lo mencioné. 19. Siglo 19. XIX, ¿no? O sea, es contemporáneo, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver, un ratito. ¿Cómo se llama esta? Que va a haber ahora en julio, las clases presenciales intensivas, ¿no? Las clases intensivas
creo que van a llevar en la clase, no, creo que en el próximo ciclo van a llevar teología contemporánea, ¿ya? En la teología contemporánea, creo que va a enseñar Pastor Luis Madrid. En teología contemporánea, lo que tienen que ver es cuáles son los pensamientos que aparecen en esa época y abarca la época del siglo XIX, o sea, 1800 y 1900, ¿no? De ahí empiezan un montón, aparece también la teología liberal, liderada por los alemanes, ¿no? Los alemanes en teología liberal son bravos. Ellos van a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta palabra sí lo dice, la otra palabra lo hizo la iglesia para poder fundamentar, pero si nosotros sacamos todas esas cosas que la iglesia puso en la Biblia, vamos a encontrar a Jesús, el Jesús verdadero. Eso es teología liberal, ¿no? Entonces, para ellos, el nacimiento virginal de María, el nacimiento virginal de Jesús, ¿no? De que María era virgen, para ellos eso no es verdad, eso es una fábula que la iglesia ha creado para darle un énfasis de santidad a Jesús. Entonces, algunos milagros son cosas que la iglesia ha puesto para ensalzar a Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa es verdad, qué cosa es mentira? La teología liberal habla eso. ¿Y eso aparece en qué siglo? En el siglo XIX. Pregunta, ¿tendrá alguna relación estas formas de pensamiento en el siglo XIX? Claro. Y empiezan a soltarse de las escrituras, empiezan a querer alegorizar, al querer, por otro lado, uno, el que alegoriza todo, ¿no? Que ve que dice piedra, no, la piedra significa algo. No, pues la piedra es piedra. Entonces, los que hacen interpretación alegórica, por ejemplo, Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Y el Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan, ¿no? Esa piedra significa X cosas. Entonces, no. Ahí, piedra, ¿qué significa? Hermano César, piedra en ese contexto, ¿qué significa? Esa piedra que debe convertirla en pan, ¿significa algo la piedra? No, piedra. Es piedra, es literal. Literal. El alegórico quiere decir que esa piedra significa una oposición en el camino. Y empieza a hablar, discúlpenme la palabra, empiezan a hablar estupideces, porque no entienden que piedra es piedra. Porque lo que está diciendo, convierte la piedra en pan. Piedra, y Jesús ya sabemos lo que le responde. El que alegoriza quiere encontrar significados que saca de por ahí, no hay algo del significado, no entiende el texto bíblico, ¿sí? Es el que alegoriza. Entonces, debido a esa alegorización, aparece como resultado, pues, otros que quieren irse hacia el otro extremo, ¿no? De interpretar, no, empiezan a interpretar y desestiman algunas cosas. Entonces, para los liberales, pues, algunos milagros, María no era virgen, ¿no? Era una mujer que había concebido, no es necesario, no es virgen. Se van al otro extremo, se van dando cuenta. Pero nosotros tenemos que mantener el punto central de lo que realmente las escrituras cuentan. Entonces, ahí empieza la labor que nosotros tenemos. Entonces, el dispensacionalismo aparece en el siglo XIX, así como otras corrientes filosóficas, ¿sí? Que empiezan a envolver y empiezan a cambiar el sentido de la Biblia. Bueno, dicho esto, en esta escuela teológica de pensamiento dispensacionalista surgió a partir del movimiento Brete, ¿no? De los hermanos y también de los escritos de John Nelson Darby. Con Darby aparece Carlos. Darby es el principal representante de esta teología dispensacionalista. Ahora, claro, va a haber algunos otros, claro, si entramos y profundizamos un poco más, vamos a ver algunos nombres que se mencionan, pero principalmente este movimiento Brete y de los escritos de John Darby, que aparece, o sea, con Darby principalmente aparece todo este pensamiento dispensacionalista. Ahora, Darby es padre del dispensacionalismo. sí, así es. Entonces, pero ya venía ya con algunos otros, ¿no? Como menciona Carlos, ¿no?
Pero, ahora, ¿cómo es que se hace este pensamiento de Darby? Se aparece, lo populariza en América. ¿Quién es? Larkin, D.L. Moody. Ujú. ¿Saben quién es Moody? ¿No? ¿Quién más? Scofield. ¿Ustedes han oído hablar la Biblia Scofield? Ya, Así es. él mete en la Biblia y se hace famosa esta Biblia, pues. Entonces, con ayudas, todo, entonces la gente empieza a agarrar ese libro, esa Biblia, y es cara. Esa Biblia, la Biblia Scofield es cara. Ahí, Es una Biblia de estudio, pero tiene eso. Entonces, todo el mundo que, yo también me acuerdo, pues, que yo decía, me gustaría ver esa Biblia, ¿no? La Biblia Scofield. Por acá creo que está. en la Ya, Biblia de Scofield fue regado todo sí, eso. sí, y era costosa, y si tú ibas a una capacitación, te la obsequiaban, si participabas toda la capacitación, te la daban, ¿no? Bueno, al No, final la pude, en mi caso la pude adquirir hace mucho tiempo para ver algunos detalles por un primo que la tenía y me dijo, bueno, te falta esa, ya me la obsequió, ¿no? Porque, bueno, no, a mí no me sirve mucho, pero sí para poder comparar y hacer estudio, ¿no? Entonces, este Scofield es el que la difunde en esa Biblia, ¿no? Y después L.C. Schaffer, ¿no? Schaffer es un teólogo contemporáneo y abraza el dispensacionalismo. Moody abraza el dispensacionalismo, ¿no? Muy bien. Ahora, no todos los premilenaristas son dispensacionalistas, pero todos los dispensacionalistas sí son premilenialistas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa creen en este pensamiento? Que la iglesia es un paréntesis insertado entre los tratos de Dios con Israel y por lo tanto también lo están la tribulación y el enfoque milenario en el futuro de la nación y la gente israelita. ¿Ya? Separan. Ahora, para ellos, ¿cómo ven a la iglesia, ¿no? No ocurre después de Apocalipsis 4.1. O sea, separan Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 4.1 no ocurre. La iglesia no existe. Entonces, las 7 iglesias, para ellos, son 7 cosas diferentes. No habla de iglesias. Entonces, uno dice, bueno, pues, ¿qué cosa tiene que ser? Ya, es que ellos creen esto, de ahí van sacando sus raíces. Entonces, para ellos la iglesia aparece recién en Apocalipsis 20:15. ¿Sí? Muy bien. Los dispensacionalistas concluyen que la razón de esto es porque Dios rapta a la iglesia al comienzo de la tribulación para que pueda volver a tratar con Israel. O sea, se lleva a la iglesia para ahora empezar a tratar con Israel. ¿Dónde va a tratar con Israel? ¿Dónde va a tratar con Israel? Ahí. Entonces, de alguna forma ellos dicen que esa tribulación es la ira de Dios. Bueno. Este entendimiento particular del rapto es la parte central del rapto previo a la tribulación, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la enseñanza dispensacional del Todo para rapto, retroceder. Gracias, pastor. ya. Ya. Por otro lado, una enseñanza de pretribulacional, de dispensacional, Cristo regresará por su iglesia en 2 etapas distintas, ¿no? Primero, regresará en las nubes para raptar a todos los verdaderos creyentes, y esto se entiende comúnmente como el retorno secreto de Cristo por la iglesia. Ellos dicen que no es secreto, pero si solamente lo ve la iglesia y el resto no, es secreto, ¿no? Solamente, ustedes han escuchado a la persona, te voy a decir un secreto, pero no le digas a nadie. Ese es secreto. Ellos no dicen que es secreto, pero cuando vemos, es un secreto, no todos lo saben. Eso se entiende comúnmente como el retorno secreto de Cristo por la iglesia y sucederá de manera inminente, como un ladrón en la noche. O sea, ¿cómo va a venir el Señor? Como un ladrón en la noche, en secreto. Pero recoge a su iglesia y se va. Pero es que como ladrón en la noche indica que no se sabe cuándo.
pero se le va a ver, no es que es un ladrón que viene en secreto, va a venir en un momento menos esperado. ¿Me dejo entender? Más o menos esperar vendrá. O sea, eso Claro, se no sabes en refiere, qué momento, pero cuando venga ajá, lo vas a ver. ajá, Pero ellos dicen, no, como es ladrón en la noche, es secreto. O el ladrón, mm, interpretan, ya sacan de otro lado, ¿no? Entonces dicen, no, el ladrón entra y nadie lo ve. Sí, pues bueno, entra en secreto, pues si no lo descubren y lo meten preso. Pero Jesús no es un ladrón. Eso es lo que no, a veces yo digo, bueno, es tan sencillo, pero quieren interpretarlo así, pues, el dispensacionalista, ¿no? ¿Y qué pasa? Con la gente quiere escuchar enseñanzas nuevas. A la gente le gusta, tiene comezón de oír nuevas enseñanzas y se van fábulas. tras fábulas, se van sus corazones tras enseñanzas. Ah, yo quiero que me lleve el Señor de una vez en el rapto. Mm, Sí, te va a llevar, pero cuando venga, después que ha pasado la tribulación. No, es que yo quiero que me lleve más bonito antes. Pues el Señor me ama, me quiere, no va a pasar tribulación, pero la tribulación son cosas que tenemos que pasar. Bueno, los creyentes desaparecerán de forma repentina, dice, y sin ninguna advertencia, y los que quedan atrás no sabrán lo que les pasó. Esa película que vi, que un pastor se quedó, o sea, que estaba traumado, ¿eh? Yo estaba traumado, dije, si los pastores se quedan, ¿qué será de mí? Pues, ¿no? Peor, pues, ¿no? Si los pastores lo veo que leen cuando empecé en la fe, ¿no? Yo veo a los pastores que leen, hacen orar a la gente, predican, evangelizan. Se ve gente, pues, ¿no? Que están sirviendo al Señor, no son perfectos, pero por lo menos hacen mejor las cosas que yo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué será de mí? Pues me quedaré traumado, estaba. Pero bueno, no es así, ¿no? El rapto marcará el comienzo de la gran tribulación de 7 años centrada alrededor de la nación de Israel y contará con una serie de juicios devastadores. O sea, los sellos, pues, ¿no? Los sellos y las copas de ira. Eso sí saben, ¿no? En Apocalipsis, las copas de ira, ¿no? Van a ser desatados los sellos, los ángeles van a determinar, pero después viene un juicio, ¿no? Que son los sellos. Pero después de los 3 años y medio, según algunos, viene las copas de ira, que va a ser los juicios devastadores. ¿Quiénes van a pasar? Israel, dice. La iglesia no. Solo Israel. Después vamos a ver algunas objeciones, ¿sí? Después de la tribulación, Cristo regresará de manera visible a la tierra para establecer su reino milenario. Eso es lo que dice con respecto a que Cristo regresará por su iglesia en 2 etapas distintas. ¿Sí? ¿Ya lo tienen más claro? Ahí está. Voy a avanzar a la otra diapositiva. Ah, no, acá hay un poquito más había, ¿no? Casi me salteo acá. A ver, voy a subirle esto más acá. Esta segunda etapa del regreso de Cristo es la segunda venida, a pesar de haber llegado una vez por sus santos. O sea, son 2 venidas. Sería 3 venidas, ¿no? Ellos dicen, no son 3 venidas. Una es en secreto. Bueno, Creo que se basan, pastor, en la parábola de las 10 vírgenes. Algo así creo que estaba oyendo. bueno, ahorita vamos a ver un poquito más el fondo de todo esto. Bueno, acá hay una interpretación dispensacionalista, vamos a verla. Primera Tesalonicenses 13 al 18 ya le hemos leído, junto con 1 Corintios 15, 51 al 52, interpretan como un rapto previo a la tribulación. Ellos lo ven así. Según eso, antes es. El rapto es la resurrección de todos los verdaderos cristianos desde el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo del rapto, ¿no? O sea, todos los verdaderos cristianos, sí, verdad, esa es verdad, va a venir Jesús por su iglesia, los verdaderos cristianos, pero es hasta el tiempo del rapto. Y ellos ubican el rapto, ¿cuándo? Antes de la tribulación. Esa es la diferencia, ¿no? Esta resurrección difiere y es única comparada a la resurrección descrita en el Antiguo Testamento, al igual que la descrita al final de Apocalipsis. Además, encontrarse con Cristo en las nubes significa que el rapto es distinto al regreso visible de Cristo a la tierra. Eso tienen que tenerlo claro. Los dispensacionalistas correlacionan esto con Juan 14, 1, 3, para argumentar que si el rapto... A ver, ¿quién puede leer Juan 14, 1 al 3? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo
os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya. Entonces, ellos utilizan este texto para argumentar que si el rapto ocurre al final de la tribulación, o sea, con este pasaje ellos quieren negar que el acto ocurre al final de la tribulación, entonces los discípulos de Jesús regresarán a la tierra en lugar de volver a la casa de su padre, como él lo prometió, ¿no? Una vez en el cielo, la iglesia es presentada al Padre, se enfrenta ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10, y se casará con el novio. Ese es lo que Cristo, que es Cristo, ¿no? El rapto debe ocurrir antes de la tribulación para permitir el tiempo suficiente para estos eventos. O sea, todos estos eventos del tema se casará el novio con la iglesia debe ocurrir antes de la tribulación. Esa es su postura, ¿no? Acá estamos explicando un poquito más. Muy bien. Algo más también vamos a leer acá. El rapto y el retorno de Cristo son eventos separados. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque se centran en las diferencias entre los llamados pasajes de rapto y pasajes de retorno. Lo había mencionado en el cuadrito primero, ¿no? Para ellos, 1 Tesalonicenses 4 y 5 es el rapto. Y el retorno de Cristo es Mateo 24. Son dos cosas diferentes. Pero hemos demostrado que es lo mismo. Está hablando Jesús lo mismo. Pablo repite lo que Jesús había dicho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando contrastan los pasajes que describe el regreso de Cristo para su iglesia con el regreso de Cristo a la tierra en juicio, intenta sostener la idea de las dos fases distintas de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Hacen una investigación para distinguir 22 referencias al pasaje del rapto y 22 de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, ahí está claro, ¿no? Separan, son dos actos diferentes. Mateo 24 es la venida y 1 Tesalonicenses 4 es el rapto. Son dos cosas diferentes, no está hablando de lo mismo. Pero hemos demostrado que sí está hablando de lo mismo. Otro argumento es que la razón por la cual el regreso de Cristo se divide en dos fases o etapas es porque muchas de las referencias con el regreso de Cristo son positivas y esperanzadoras para los creyentes, pero muchas referencias son también negativas e irascibles para los incrédulos, ¿no? Son argumentos de ellos, ¿no? Ahora, Apocalipsis 6:16. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 6:16? dice pastor. Amén. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ya. Entonces, ellos, ¿qué cosa ven en este texto? Los juicios de los tiempos finales. Esos juicios es la ira de Cristo, ¿no? Ellos lo ven así. Ahora, después nosotros vamos a ir viendo algunos elementos más. Ahora, ¿alguien puede leer 19, 7 y 9? Porque acá ellos van a ver a la iglesia como la novia del Cordero que está sujeta a su ira. O sea, la novia del Cordero está sujeta a la ira. No, que no está sujeta a la ira, ¿no? Ellos lo leen así. Amén. Dice así la palabra del Señor. Gocémonos, 7 y 9, ¿no, pastor? Sí. Ya. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Señor, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ay.
acá describe la boda del Cordero, ¿no? Ellos dicen que eso representa a la iglesia como la nueva del Cordero, pero que no está sujeta a su ira, porque acá se les ve como. ¿Qué dice el versículo 8? No, gocémonos, alegrémonos. ¿Y dónde se da eso? Arriba, en el rapto. Y acá abajo está pasando otra cosa. Acá está la tribulación. Pero allá arriba estamos nosotros viendo cómo se destruye la tierra y estamos, según ellos, porque según lo que yo creo, o sea, nosotros arriba vamos a estar, ¿cómo dice? Vamos a estar gozándonos, alegrándonos, dándole la gloria porque la boda del Cordero de su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia está arriba, está preparada arriba. Mientras ellos se olvidan que abajo hay tribulación. Entonces, ¿en qué momento se da eso? En esos 7 años. Y nosotros no creemos que es eso. ¿No? La Biblia no dice eso. Eso se va a dar cuando venga Jesús por segunda vez y ya el juicio se acabó todo. Y empieza todo esto, ¿no? La boda del Cordero. Cuando recibe a la iglesia, ¿no? Muy bien. Hasta ahí se va entendiendo. Es un poquito complejo, un poquito pesado, denso para entender, pero era necesario. Entonces, a ver, acá quiero poner algo. Pretenden, ¿qué cosa es lo que hace el dispensacionalismo? Pretende librar a la iglesia de la ira divina por medio del rapto. Pero Dios no está irado con la iglesia. Si no está irado, no necesita irse antes de la tribulación, porque el Señor va a proteger a su iglesia. Y ahí se va a evidenciar la verdadera fe de los creyentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el concepto de rapto pretribulacional, así como los puntos de vista de la tribulación media y preira, implican, como hemos visto, ¿no?, que la iglesia cristiana será eliminada físicamente de la tierra antes que surja cualquiera de los problemas asociados con la gran tribulación. También sostienen que la gran tribulación se refiere al regreso de Dios para tratar con Israel como pueblo elegido, y por eso la iglesia debe ser removida primero. Y su punto está ahí, o sea, no quiere judíos separados de gentiles, no es lo mismo. Ahí está su punto de partida y ahí es donde fallan en su interpretación, ¿no? Por lo menos yo veo eso, ¿no? Si ellos entendieran que de Israel y de la iglesia ha hecho un solo pueblo, no Juan tendría 10, problema. 16. Vamos a Juan ver. 10, 16. Ajá, muy bien. Ahora, la gran tribulación es la ira del Cordero. Ellos interpretan así, ¿no? Entonces, ahí están los pasajes. Y debido a que esta tribulación es igualada a la ira de Dios, ese es el problema. Creen que la tribulación es la ira de Dios contra la iglesia. Entonces, no, no es contra la iglesia. Dios no está irado con la iglesia. Más bien va a proteger a su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ve a los creyentes, ya estamos perdonados de la ira de Dios, pero los que han rechazado la ira va a haber para ellos, no para la iglesia. ¿Ya? Entonces, debido a esta tribulación, es igualada a la ira de Dios, es muy distinta a cualquier otro tipo de tribulación que la iglesia hubiera podido vivir durante la era de la iglesia. Ahí vamos a ver algunas objeciones a este pensamiento, ¿no? Voy a poner esto para arriba. Primera objeción, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:10. ¿Quién puede leer, por favor? Primera Tesalonicenses 1:10. Amén, pastor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Sí, pero bueno, también me llaman algunas de sus compañeras y profesoras también. Listo. Según este texto, los que están en Cristo nunca necesitan temer a la ira de Dios. ¿Puedes volver a repetir? Pues no se te escuchó bien, creo. Ya. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ya, ¿qué cosa va a hacer Jesús? Nos va a librar de la ira venidera. Ya, ¿de la ira cuál? La ira venidera, la que viene sobre juicio sobre quiénes, sobre los que han rechazado al Señor. ¿Qué va a hacer Él? Nos va a librar. No dice que nos va a sacar, sino nos va a librar. Habla de protección.
Entonces, ¿qué hace el dispensacionalista? Protege, o sea, la forma de protección es llevarse a la iglesia en secreto. Es su salida. Muy bien. Ahora, la tribulación para el cristiano, en qué va a consistir? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, los cristianos nunca recibirán la ira de Dios porque Cristo ha asumido esa ira en la cruz. Los creyentes son salvados de la ira de Dios. La salvación es la salvación de la paga del pecado, la muerte, la ira de Dios. Ahora, según de Pedro 2, 5 al 9, ¿quién puede leer ese texto? Según de Pedro. Yo, pastor. Por favor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hasta ahí nomás. Día del juicio. Ya. ¿Qué dice? Que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿En qué día? El día de juicio. ¿Qué es el día del juicio? La ira. La ira de Dios. En la tribulación. ¿Sobre quiénes? Sobre los incrédulos. Pero el Señor sabe librarlo, así como lo hizo con Lot. Mira, interesante Lot, ¿no? Lot se lo ponen acá como un justo, el justo Lot dice. Bueno, entonces no requiere que seamos removidos de la tierra durante la tribulación para que puedan ser protegidos de los juicios de Dios. Dios nos va a proteger. ¿Me dejo entender? Entonces, Éxodo 8:22, 9, Éxodo 9:26, Dios protege a su pueblo de su ira. Esos son los pasajes donde hubo la plaga, ¿se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan la plaga? ¿No? Las plagas que mandó a Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pastor. Sí. Ya. Dios protegió siempre a su pueblo. Claro, venía, ¿qué? Por ejemplo, una de las plagas, a ver. Langostas. Ya, de las langostas. ¿A dónde atacaron? Al pueblo de Egipto. Y al pueblo de Dios, No. no. Las moscas, acá. Ahora, después Dios les da y le dice, maten un cordero, lo van a cenar, y con la sangre van a pintar el dintel de su casa. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a ver la sangre, que tiene un significado también. Ahí sí tiene un significado. Es la sangre que va a proteger. Entonces el ángel de la muerte va a pasar y los niños que están ahí no van a morir. ¿Sí? Pero los egipcios murieron. El hijo de Faraón primero. Entonces, vemos que el Señor protege o no protege de la ira de Dios, porque está emitiendo juicio. Esas plagas es juicio contra Egipto. La ira de Dios sobre el pueblo de Egipto, porque no dejaban salir a su pueblo. Entonces, la Biblia enseña eso, ¿no? Muy bien. Seguimos. Una diapositiva más y ya acabamos y la próxima empezamos. El rapto y el retorno de Cristo ocurren simultáneamente al final de la tribulación. Con eso nos vamos a quedar, ¿ya? Esta es la parte, o sea, esa hemos visto la dispensación, ahora queremos ver el rapto y el retorno de Cristo. ¿Qué cosas lo que la Biblia enseña? Que ocurren simultáneamente al final de la tribulación. Hemos visto el cuadro, ¿no? El cuadrito que hemos visto inicialmente, 1 Tesalonicenses y Mateo 24, ¿no? Entonces, el post-tribulacional es el rapto al final de la tribulación, obviamente, ¿no? Y sostiene que Cristo solo regresará una vez. La Biblia ¿de cuántas venidas habla? Primera venida, segunda venida. La parusía, ya, acuérdense la palabra, el término es parusía, segunda vez. No hay una tercera, pues, porque si viene secreto es la segunda
y la otra que viene visible sería la tercera, ¿no? Entonces sostiene que Cristo solo regresa una vez y prefiere identificar al rapto, ¿no? La resurrección de los santos como un acontecimiento público. Todos van a ver esa resurrección. Ese es el otro elemento importante. Si los que van a resucitar en Cristo vamos a resucitar en secreto. ¿Se entiende? ¿Qué cosa es resucitar en secreto? Entonces, cuando vea Jesús en secreto, digamos yo estoy muerto, ¿no? Entonces, cuando estoy resucitando en Cristo, por ahí un hermano que está resucitado me mira, ¡ah! Y yo le voy a decir, es secreto. ¿Así? El pastor Antonio está caminando por ahí. Chitón, chitón. ¿Me dejo entender? Entonces, esos temas de secreto es solamente para los que estamos acá, hermano. A los estudiantes que han entrado los nuevos no les diga. Nosotros nomás vamos a retar secreto, nomás no vamos. ¿Ya? Que no se enteren nosotros. Eso, hermanos, ese pensamiento no es bíblico, hermano. No es. Van a resucitar y todo el mundo lo va a ver. Todo ojo lo verá, dice. Todo ojo verá cuando venga el Señor Jesús y la resurrección la vamos a ver todos. Porque el rapto es eso, o sea, el rapto secreto que se queda el otro, que no sé qué pasó y el resto, no sé. Se queda su pantalón, nomás se queda. William no está. Es un poco, no sé, pues, qué cosas estarían viendo esas personas, ¿no? Mucho Pero bueno, misticismo. sí, esa es la verdad, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. Listo. Entonces, hemos llegado ahí, que es un solo acontecimiento. Ya, ahora vamos a terminar ahí, para que en la próxima, de entrada nomás, voy a terminar de cerrar el tema y empezamos con otro acontecimiento que es importante, porque creo que la próxima semana, ¿cuántas clases nos quedan? 2 jueves todavía, ¿no? ¿O no? No, ya creo que terminamos. Mentira. 2 jueves, pastor. 2 jueves, 2 jueves. 2 jueves más, ¿no? Sí. Ya. 3. Ya. 3. 2. 3. Porque estamos A ver. supuestamente en esta semana es la séptima clase. Con esta es la tercera, faltan 2 nomás. Claro, faltan Falta 2. 3. Ya, 4 ya. Yo les debo un jueves, ¿no? Yo les debo un jueves. No, nos debe, pastor. 2. Un jueves que... Pastor, en la clases clase intensivas lo completamos, pastor. Claro. Usted va a ser No, nuestro eso- pastor, nuestro Esa- profesor. otra clase ya. Tiene otro precio. Otro precio. No estoy bromeando. Por favor, editen eso de la grabación. Ya, ¿cuántas clases nos quedan? Arrepiéntate, pastora. Pastor Antonio, estamos en la séptima clase. Supuestamente ahorita es la semana 7. Ya. La voz Semana del 7, presidente. se supone que el 13 teníamos que terminar, ¿no? Sí. 8. Ya. ¿Qué día es la clausura? Pues El día, el día la 13. clausura, el día de la resurrección. El intensivo es el 24 de julio. El intensivo empieza el 24. Entonces, hermanos, ¿les parece si la clausura es la próxima semana? Lo que nos falta podemos hacer el jueves 20. Pastor, de repente no estamos en rato ya. No, pero calladito nomás, Fe, calladito. Nosotros vamos a hacer lo primero que nos va a rectar. En secreto. No digas porque está bien, están 24. están grabando. Claro, pastor, ese día podemos estar en tribulación todo, está bien. Bueno, porque hay varias cosas que quiero, o sea, estoy explicándoles, pero hay un hilo conductor, no se separa. Cuando tú separas los acontecimientos y tú crees que es el otro, y hay textos que dicen y los desechas, no cuadra. La Biblia cuadra cuando hay una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a estar peleando con los que creen otra cosa, pero por lo menos lo tenemos claro, así funciona. Y empezamos a responder. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo es esto? Esto va a pasar así.
Entonces, la nueva generación retornamos al texto bíblico. Sí, Alexis. Pastor, hermano, disculpen un favor, pastor, voy saliendo del Zoom, sí, tengo otra reunión para una conferencia, por favor. Ya. Listo. Está bien, Alex. Entonces, Está bien, Alex. Con tal que no te rapten. Ya terminamos orando. Por favor, el próximo jueves que nos Pastor reunimos. Antonio, también nosotros, presbiterio. Sí, nos reunimos el próximo Uy, jueves uy, uy. a Van a estar en 7 en punto, tribulación ¿ya? la gente. Para poder aprovechar todo. Listo. Vamos a orar y terminamos. Oremos. Sí. Hay todos Oh, en la- Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de Gracias. poder haber estudiado. Estamos estudiando tu palabra, Señor. Ahora tenemos un concepto más que tenemos que rechazarlo o aceptarlo como una verdad tuya, Señor. Y ahí te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder comprender mejor los acontecimientos y prepararnos de tal forma para poder vivir conforme a esa palabra, Señor. Te damos gracias, pedimos tu bendición y también fortaleza para poder continuar con algunas actividades que tenemos pendientes. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.